México 86 del 2026 y Escape a la Victoria de 1981 serán las películas que comentaremos en este en este episodio. Esto es Crossover. Dos películas, una temática y 1000 razones para debatir. Con Iván Morales y Charlie del Río. Comenzamos. Pensé que sí te habías equivocado y yo, ¿what? Estás demasiado infectado del virus del mundial. Así es, Bienvenidos, completamente. bienvenidos al podcast Crossover. Yo soy Iván Morales y no veo un solo partido del mundial. Yo soy Charlie del Río y no veo ningún partido de fútbol nunca, pero en cada mundial me convierto en esa afición conocida como Villamelón. El que no sabe nada, pero que los empieza a ver y se emociona y los disfruta por convivir. Tenías que haber dicho, y yo veo todos. He visto la mayor parte de los que he podido, Ivanovich, y al menos veo los resúmenes, que están bien padres. O sea, ¿contrataste el plan extra para ver todos? Lo contrató mi suegro y me colgué de su plan. Yo se lo regalé a mi papá de cumpleaños, de Día del Padre. Ah, qué buen detalle, buen detalle, buen detalle, buen detalle. Déjame nada más decir esto, porque las películas que vamos a hablar el día de hoy tienen que ver con el fútbol. Una habla sobre el Mundial de México 86, el segundo de las 3 veces que México ha sido sede mundialista, y la otra, Escape a la Victoria, habla sobre un juego de fútbol en tiempos de la Segunda Guerra Mundial. Me gusta ver el Mundial en esta época, además de lo que dije, por convivir y demás. El nivel de juego que hay me parece que es increíble, por una parte. O sea, estás viendo a los mejores del mundo representando a cada uno de sus países, por una parte, y ves jugadas y cosas increíbles. Y la otra, que es que me emociona y me conmueve muchísimo el fervor que tiene tantísima gente por apoyar a su equipo, apoyar a su partido, al partido que está teniendo su nación, ¿no? A su país. Entonces, esa parte, lo del patito, lo del niño de la camiseta, esas cosas que salen espontáneas, que no sabes de qué te estoy hablando, pero que salen espontáneas en cada evento mundialista, me parece fantástico y lo disfruto plenamente. Y además, perdón, ya por último, dar los antecedentes a, soy mexicano y el fútbol es como parte de nuestra cultura colectiva, hay excepciones como tú comprenderás, y B, esa fiebre del fútbol y de la afición por la selección mexicana viene de mi papá directamente y de mis hermanos que sí la adoptaron plenamente, que además le van al equipo de la UNAM, a los Pumas, y que pues mi papá ya se fue, pero disfrutó hasta el último momento sus partidos de fútbol y mis hermanos lo siguen haciendo constantemente. ¿Y Fin tu papá a de quién mi le iba? soliloquio. A los Pumas. Por eso ¿también? mis hermanos le van a los Pumas, sí. Nos llevaban Okay. al estadio universitario desde chiquitos. Mi papá me llevaba al Estadio Azteca a ver al Necaxa hasta Ajá. que encontré mis propios gustos y mi papá vivió una tragedia porque tengo 2 medios hermanos y a ninguno de los 3 le gusta el fútbol y a mi papá Wow, sí, entonces wow. sí se ha quedado como, chale, Sí, lo ninguno de siento. los Mira, 3. un saludo a tu papi muy cariñoso. Nosotros aquí intentamos, bueno, no intentamos, vimos la presentación, te iba a decir, ¿cómo se dice? La inauguración. Inauguración. Uh-huh. Ajá, porque Penny tenía muchas ganas de verla, porque como ella es más periodista cultural, ella le interesa todos estos como fenómenos culturales en los que estaba participando, bla, bla, bla. Entonces la vimos y luego dijo, no, pues vamos a ver el partido y yo tenía cosas que hacer y dije, bueno, pues a ver, vamos a verlo. Aguantó 20 minutos y luego dijo, ¿y si mejor ponemos la serie? Y le dije, ok. Wow. Entonces, Ok. no, vimos 20 minutos del partido de México que Pero lo inauguró. intentaron y se aprecia su esfuerzo. Este, oye, antes de empezar ya con el show en forma, tengo una cosa que presentar rapidísimo. Sí, venga. Mis amigos son amiguísimos míos. Mis amigos de Pink Solutions nos mandaron un montón de cosas, por eso los quiero mucho, porque nomás déjame te enseño todo lo que mandaron. Nos mandaron como los coleccionables que están que están disponibles en Cinépolis de Toy Story 5 que se estrena, pues ya se estrenó. Ya. Nada más te los quiero enseñar porque la verdad es que sí están bien padres. Ve nomás todo lo Y yo que sí quiero iba a verlos. decir.
Wow, Este es, me este es encantan. Woody, por si no lo conoces, Charlie. Yo sé que tú no sigues Por mucho la si, animación, por entonces si, ¿qué? Lo está este es el... diciendo, para quienes no conozcan a Ivanovich y a mí, lo está diciendo en sentido plenamente irónico. Pero que tengas que explicarlo le quita todo El, el no, chiste, no, no, todo el porque encanto. si alguien no lo sabe va a pensar que no me gusta la animación y sabes que es todo lo contrario. Las películas Pues que familiares piensen lo que quieran. Este es están Buzz, padrísimos. este es el marciano. No, espérate, falta Los, muchísimo. el Este es alien, mira, otro el vasito alien de los que tiene. aliens. Mira qué Ajá, bonita está esta figura. buenísima. Su Con poncho su y toda poncho. la cosa. En la película le dicen, ¿qué traes un vestido? Y él es un poncho. Su poncho tipo Clint Eastwood de Woody. Si no la, aprovecho para decirles, si no la han visto, amigos, vayan a verla. Yo tuve oportunidad de verla cuando vino Andrew Stanton, que lo entrevisté. Mira qué bonito Jessie la Killer Blanco. vaquerita. Y está muy bonita la película, está más bonita de lo que esperarías, considerando que es la quinta. Mira, este es el Exacto. Para vaso de la quinta, Buzz. imagínate. Ese es el mío. Yo soy más Oye, de astronauta que de vaquero. y por último, ¿cómo le llama? La palomera. Mira, brandeada de Cinépolis y toda la cosa. Híjole, no sé, trae un Wow, es la montón mejor de de. todas. Es la nave de No, Buzz Lightyear. sí, porque además se arma, o sea, viene así, ¿no? Y luego Ajá. trae la cosa esta, que va como Bueno, acá. en esta No sé parte de cómo nuestro vaya. episodio es importante que tengan la oportunidad de verlo en YouTube, en el YouTube de Crossover PodMX, en el YouTube de Cine Premier, Sí, de Crossover PodMX, ¿verdad, Ivanovich? Sí. Y crossover en podemos. las plataformas de podcast como Crossover, que es donde Lo voy nos a poner pueden aquí. encontrar. En Spotify se ve en video. Entonces, si por alguna razón no están viendo alguna de las fotos o escuchando, perdón, pues bueno, se pueden asomar ahí para ver estos coleccionables increíbles que estoy Y seguro que, Ivanovich va a mandar a mi domicilio en fecha muy próxima. y que están disponibles ahí en Cinépolis. Entonces vayan, vean la película, cómprense todas estas cosas y disfrútenla. Gracias a Pink Solutions que nos lo mandaron. Lo vamos a Una disfrutar buena mucho. Sí, te noticia, mando. sí, no, buenísimo. Un saludo a Pink Solutions por estos regalitos. Ivanovich, una muy buena noticia con el estreno de Toy Story 5 en México, y es que al menos en esta primera semana de estreno hay funciones disponibles en varias cines de la ciudad, incluyendo Cinépolis, en inglés, para quienes nos gusta ver, ya que ya estamos grandecitos y que nos gusta ver la película en su idioma original. Sí hay, yo tengo ya mi boleto para el mismo día de hoy, viernes, en la tarde, para ir a verla en inglés. Yo la vi en Entonces, inglés. Nos la pasaron en inglés en la función de prensa. Estuvo bien. excelente. Siempre Ujú. tengo miedo de eso, porque hay veces que en las funciones de prensa las ponen dobladas. Casi Entonces, siempre, pero sí, casi ahora no. siempre, todo depende de con cuánta anticipación vaya a ser la función de prensa. Cuando va a ser para algún evento, alguna visita, como fue este caso, o como sucedió también, me acuerdo muchísimo, ya tiene muchos años, pero como fue con Moana, fue en inglés. De hecho, no tenía todavía ni subtítulos en español. Entonces, eso estuvo muy bien en aquella ocasión. Pero siempre voy con Sí. ese temor. Qué bueno, pues véanla. A lo mejor vela. Tú también a ver si se te detona algo. A lo mejor podemos hacer algún crossover con alguna otra cosa que hable de los miedos a la tecnología, que sí hay que tenerle miedo, alejen a sus infancias de la tecnología. No, al Sí, final está por padre. favor. Véanla. Ya no Qué voy a buena decir onda. más. Qué buena onda. Pues vámonos con el programa, si te parece bien. Ah, sí. Comencemos con México 86. Yo tenía muchas ganas de verla porque yo quiero mucho a Diego Luna. Todo lo que hace Diego Luna a mí me ha gustado mucho. Esta no la dirigió él, la dirigió Gabriel Retes, pero Ripstein. Gabriel, ¿qué dije? Gabriel Retes. No, Retes. sí, no, no, este es otro. La dirigió Gabriel Ripstein y pues cuéntanos tú qué pensaste, cuál es tu Te estás opinión. reservando mucho tus opiniones el día de hoy, Iván, que está siendo sumamente moderado. Fue una muy feliz sorpresa para mí ver la película. Debo decir que yo no estaba al tanto hace unos meses, hace un par de meses inclusive, de que venía esta película. Y la primera noticia que tuve cuando vi la película de México 86, me imaginé que era un documental. Fue lo primero que pensé. No se me ocurrió que pudiera ser una película de ficción, y me parece que para hacerlo queda sumamente bien. La película arranca con un texto en pantalla. Hay tantísimas versiones
con los que las películas nos dicen que esa historia está basada en hechos reales o en hechos verídicos o cosas similares. Y esta creo que dice algo así, parafraseo porque no me acuerdo la frase exacta. Algunas de estas cosas sí sucedieron. Eso me pareció encantador y divertido desde el inicio, porque de lo que trata la película es de cómo pudo obtener México la posibilidad de tener el Mundial del 86 en menos de un año, desde el 85, cuando la sede original iba a ser Colombia. Pero Colombia estaba siendo en ese momento asediado por el crimen organizado, por el narco y un montón de hechos sumamente violentos, y se declararon incompetentes para poder tener el Mundial allí, y entonces la FIFA organizó un evento, una reunión en Europa para ver quién podría ser la siguiente sede. Varios países levantaron la mano, entre ellos Estados Unidos, que quería ser sede por primera ocasión. Spoiler alert, les tocó hasta el 94. Pero mientras tanto, pues esto es un poco la historia de cómo consiguió México ese mundial a través de un personaje interpretado por Diego Luna, que es un personaje ficticio, ¿no? Como que toma de distintos personajes y funcionarios de la época, ¿no? Lo hacen una suerte de avatar, pues, por decirlo de alguna manera moderna, para representar algunas acciones que se tuvieron que llevar a cabo sin ponerle nombre y apellido, cuando, por otra parte, sí hay personajes con nombre y apellido, como Emilio Azcárraga, Guillermo Cañedo, José Ramón Fernández, el periodista deportivo, y varios más, ¿no? Henry Kissinger, ¿no? Por parte de Estados Unidos, que en realidad sí participó como parte de los esfuerzos estadounidenses de poder ganarse la sede de México. Entonces, esta es una de esas películas que uno puede simplemente decir que la realidad supera la ficción. Es increíble la cantidad de cosas que sucedieron previo al Mundial para que México pudiera llegar a tener ese lugar y que además se convirtiera en uno de los mundiales más emblemáticos. Todo el mundo, no solamente los mexicanos, recuerdan con mucho cariño lo que sucedió en México 86. Iván. Sí, me gustó mucho la película, se me hizo muy padre, sí me la pasé muy bien, te digo, yo confío mucho en Diego. No se me hizo, había leído muchos comentarios, por eso luego es raro leer comentarios en redes y así de que estaba increíble y que la estaban celebrando mucho. Creo que no es para tanto. O sea, Autos, Motor, Rock and Roll, por ejemplo, que también habla de cómo se hizo un evento real, me claro. pareció infinitamente mejor, pero me la pasé muy bien. Lo que sí es que se me hace bien curioso, creo que mi comentario principal es que bajita la mano hace, siento yo, un comentario mucho más incisivo y no sé cuál es la palabra adecuada, pero como muy incisivo y la crítica que hace hacia la corrupción en la que vive México, bajita la mano más fuerte que las películas de Luis Estrada, porque las de Luis Estrada son son farsas, ¿no? Te lo pone así todo, así al centro, ve cómo vive esta gente, que de corruptas que son y lo horribles y bla, bla, bla. Esta te plantea toda la corrupción y toda la porquería que hacen como la cosa más normal, como ni siquiera la vamos a señalar, como no vamos a hacer énfasis sobre esto, porque la realidad es que así vivimos los mexicanos. Sabemos que estamos inmersos en una sociedad tan corrupta que ni siquiera vale la pena señalarla, que ya estamos tan acostumbrados a ella que no se nos hace raro que para cualquier cosa suceda con mordidas, suceda con engaños, sucedan con todas estas cosas que pasan por atrás y está normalizado a un nivel que realmente no, pues no es ni siquiera como digno de señalar. Eso es lo que me pareció la película, que se me hizo muy interesante ese tratamiento que tiene, a pesar de que el personaje que interpreta a Diego, que como dices es un personaje ficticio, es el héroe de la película y es en esencia la típica historia que hemos visto mil veces de
un personaje con un sueño y lo va a lograr. Pero este güey es espantoso. Todo lo que hace es horrible, pero está pintado como un héroe. Creo que los cineastas sabían perfecto lo que estaban haciendo. No me parece que sea un error, ni mucho menos. Creo que funciona muy bien esa normalidad con la que lo tratan, porque, sobre todo por lo que le sucede al final, que sí como que recibe su merecido, ¿no? Y se me hizo bien interesante eso me llamó mucho la atención. Sí, esto que mencionas de la normalización de la corrupción, yo creo que algo que nos muestra la película es que no es exclusivo de México. A la hora de la hora, lo que Bueno, tuvieron la que hacer FIFA es a famosa partir, por... efectivamente, la FIFA y un montón de miembros de la FIFA que pertenecen a diferentes países, ahí se ven distintas nacionalidades a lo largo de la película que permiten que suceda este tipo de corrupteles y de tranzas y de engaños y de subterfugios, es saber quién, pero mira, yo por eso no es que jamás, 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 jamás defenderé las cuestiones corruptas, pero simplemente decir, lamentablemente, no es un tema exclusivo de México. También en las grandes corporaciones internacionales, como la FIFA o grandes empresas transnacionales, se manejan con ese mismo tipo pues de trampas, no cortar caminos, hacer atajos por donde se pueda, con tal de lograr los objetivos, ¿no? Con este Sí. tipo de falacias que lo importante es cumplir el objetivo independientemente de sobre quién hayas tú pasado. Entonces, de hecho, tú estabas muy chiquito para o no estabas todavía para el Mundial del 86, Ivanovich. No, sí, tenía 5 años. Ok. ¿Y recuerdas algo o no recuerdas algo? No, Ok. no, sé que existió. Creo que, le voy a preguntar a mi papá, creo que fuimos, creo que me llevó a la Ok. Azteca, no estoy seguro, pero sí estaba vivo, eso sí. Sería un buen dato para investigar. Hola amigos, me meto rápido a la transmisión nada más para confirmarles que ya me confirmó mi papá que sí, en efecto fuimos al Mundial. No se acordaba qué partido fue, pero al parecer estuvimos en un palco porque mi papá trabajaba en una empresa muy importante en esa época que nos dieron acceso al palco y no se acuerda ni quién más fue con nosotros ni quién estaba jugando, pero al parecer sí fui al Mundial en un palco y ya, los mando de regreso al show. En términos de experiencia colectiva, creo que sí marcó a muchas generaciones. Yo ya por el 86 yo no pelaba absolutamente el fútbol. Yo estaba ya en otras cosas, ya estaba pensando en estudiar comunicación. El fin de semana de la final, no solo ese fin de semana, toda una semana me fui con mis amigos cercanos a un viaje a Durango, acampamos en la sierra, estábamos desconectados del Órale. mundo, o sea, no podía haber forma de representar mejor el desinterés por el mundial. Sin embargo, Wow. las canciones, la mascota, el ambiente, todo eso me parece que los comerciales se vivían y eran parte siguen siendo ahorita parte de los recuerdos. O sea, todas estas canciones del mundial las podría cantar, que por cierto, una de ellas aparece en los créditos finales de esta película de México 86 de Gabriel Ripstein, protagonizada por Diego Luna. Entonces, esa parte de recreación de ese aspecto, nuevamente lo que te mencionaba al inicio, del fervor, la emoción, el grado de interés y de pasión que despierta en los mexicanos y en gente de distintas nacionalidades, un evento de fútbol que es el deporte más popular del mundo y este es el evento deportivo que más personas ven en el mundo, más inclusive que las Olimpiadas, Ivanovich, que se termina diluyendo porque son muchas disciplinas y demás, me parece sumamente interesante. Y creo que el hecho de recopilar en una película de ficción todos estos hechos que conocemos históricos y que podríamos o no conocer de anécdotas y mitos en torno a cómo México logró el Mundial son fantásticos. Me parece que está muy bien retratado en esta película y que si fuéramos inclusive todavía más minuciosos, creo que habría otros aspectos de idiosincrasias de nuestro país,
que son reflejadas en la película, las relaciones de pareja, maritales, extramaritales, todo ese tipo de cuestiones que suceden, y cómo sí el aspecto de la corrupción es fundamental para que se lograra, ¿no? Que llegara el Mundial a nuestro país. Corrupción entre la Federación Mexicana de Fútbol y la FIFA. Aquí se presentan inclusive a la gente al mero mero de Televisa, que está increíblemente interpretado por Daniel Jiménez Cacho. Me parece que está muy bien el personaje que lo hace, más que la imitación del personaje de la vida real, ¿no? Lo que Sí, claro. significaba y el tipo de personalidad que debe haber tenido y cómo se comportaría, que pues lo desconocemos en reuniones privadas y demás, ¿no? Entonces eso me parece muy interesante, pero también este asunto de, ¿cómo se le llama? Cuando la gente tiene esta forma de lograr las cosas sin que necesariamente vaya por los caminos correctos. Y pensaría yo en la figura más representativa del Mundial de 1986, adorado y alabado en todos los países del mundo por mucha gente, Diego Armando Maradona, que además de tener una facilidad increíble para el fútbol soccer, también hacía sus tranzas y metió un gol con la mano y fingió colmillo, se dice colmillo, sería el término no coloquial, con mucho colmillo para hacer las cosas. Y yo en aquel entonces, que sí vi eso en las noticias, de que metió un gol con la mano, me sorprendía que todo mundo lo elogiara. ¡Ah, qué colmillo! ¡Qué forma de engañar al árbitro! ¡Qué manera de jugar y de comportar! Pero no, deberíamos de estarlo señalando por tramposo, por hacer eso, por no reconocer que la metió con la mano. O sea, y yo a la fecha sigo sorprendido de que se elogiara, que se comportara de esa manera. Entonces, ¿cómo nos va a sorprender, Ivanovic, que digamos, que mira cómo se comporta la sociedad, si se termina inclusive reconociendo como una gran figura a quien logra salirse con la suya de esa manera? Y creo que eso es parte de lo que también se transmite en las anécdotas que cuenta la película. Sí, sí, definitivamente todo está contado a partir como de esa perspectiva, y se me hizo muy interesante que lo hicieran. En general, creo que, bueno, más bien la otra cosa que quería mencionar es la imagen. Me gustó para hacer, sobre todo película que está en Netflix, que sabemos luego el maltrato que le da Netflix a la imagen. Se ve muy bien, me gustó mucho el tratamiento de imagen que tiene la película. No hicieron esta cosa de tratar de que la calidad de la película se vea como de los 80, que sí hemos visto en otros lados, como en Autos, Moto y Rock and Roll, pero aún así creo que el diseño de producción está muy bien, la caracterización de cada uno de los personajes está súper bien, y la integración del material, de ahí tiene un par de pantallas verdes medio raras, pero la integración de lo que sucedió, porque creo que es cuando hablas de hechos históricos siempre te estás esperando como ciertos momentos que todos sabemos que ahí vienen, todos sabemos que en algún momento va a llegar el temblor, y cuando llega, me gustó el tratamiento que les dio, la integración de estas imágenes que pues todos estamos familiarizados con las imágenes que Con esa salieron parte de en la esta, historia, sí. y creo que funciona muy bien el tratamiento que le dieron, y eso también lo aprovechan. Incluso ahí hasta Azcárraga queda mejor que este personaje, porque es el único que sí está diciendo, están los edificios caídos al día siguiente, y él, bueno, ¿y qué vamos a hacer para que no nos lo quiten? Y hasta Azcárraga le dice, güey, ¿te calmas? O sea, sí No, está, sí, lo dice, mi gente está sepultada, ¿no? sí, Hablando del derrumbe de Televisa Chapultepec en ese sismo de septiembre de 1985. Sí, no, creo que todo eso está padre. Mira, yo estaba tan absorto en la película, van a conseguir que ni siquiera pensé, o sea, me sorprendió lo del terremoto, o sea, no lo tenía, claro, y cómo a partir de eso se tiene que hacer una segunda ronda de negociaciones para lograr que efectivamente o sea, ya que lo veo en retrospectiva, es un verdadero milagro que se haya logrado que México fuera la sede de ese mundial
de 1986. Algunas secuencias que me parecen muy bien logradas de la película. Mi favorita es la del estadio Nesa 86, que es todo este asunto de cómo reciben a un alemán que representa a la FIFA, que prácticamente ya venía con la consigna de decirle a México que se le quitaba su lugar, y todo este montaje, ¿no? Que realmente lo es, de tener el estadio lleno, con acarreados, cosa que no está ni lejana de la realidad, ni que se haya quedado en esos tiempos, ¿no? Sigue sucediendo hoy en este país, en 2026. Pero me parece una secuencia fantástica. O sea, me parece que utiliza todos estos recursos muy comunes, ¿no? Le ponen el sombrero, le ponen mariachis, le dan tequila, le comparten ese fervor de celebración mexicana para convencerlo de que sí podía ser aquí el mundial. Y tú ves las escenas en televisión que no estás viendo, de cómo se comporta la gente en los fanfests, en los estadios, y ahorita aquí en México con los extranjeros, ¿no? Hermano coreano, ya eres mexicano o de la nacionalidad que sea. La verdad que sí, me parece que es algo que estuvo bien representado independientemente de que sí haya sucedido así o no. O sea, claro, logra transmitir ese estilo y esa vibra y esa tranza y esa corrupción, todo englobado en una secuencia que me parece fantástica desde que llega a las instalaciones de la Federación Mexicana de Fútbol el representante de la FIFA hasta que lo mandan con su maletín de regreso. Uh-huh. A mí, fíjate que la otra que no hemos mencionado y que también me gustó mucho su interpretación es Carla Souza. Ella hace de la pareja de Diego Luna. Ella me gustó mucho también lo que hace. Digo, la caracterización ochentera es fantástica de todos, pero ella en particular me resaltó mucho. Creo que hace mucho no la veía como... Vi el año pasado la serie que tiene en Estados Unidos de Home Economics, y pues es una sitcom, entonces es ella actuando como en sitcom. Entonces hace mucho que no la veía como más centrada. Y no, pues hizo la película de La Clavadista, ¿no? Sí, buenísima, buenísima película, tremenda. Es muy buena Carla Sosa, deberíamos darle más trabajo. Sí. Pues muy bien, lo hace aquí también. Me gustó mucho su personaje y como muy, muy centrada es como la única que tiene los pies como más centraditos. Sí, pero también es ese tipo de personaje que se mueve en distintos ámbitos, ¿no? Como que no, claro, pues va a hacer lo que tiene que hacer. Exacto, lo que tiene que hacer para, ¿no? Sobrevivir o pasarla bien, o sea, lo que sea que tenga que hacer. Y un detalle curioso, está increíble su caracterización ochentera, pero a mí me pareció que se veía menos guapa de lo que en realidad es con esa caracterización. O sea, hasta dije, caray, sí es ella, porque a mí me parece una mujer muy bonita y muy guapa y muy buena actriz. Y la caracterización está tan buena, caracterización ochentera, ya sabes, los peinados, la ropa, las sombreras, todo este tipo de cuestiones, que sí se ve distinta, se ve extraña. Entonces, bueno, me parece que termina funcionando muy bien y la verdad que yo diría lo mismo de todos los actores que participan en la película, Ivanovich. El actor que se me escapa en este momento su nombre, que interpreta a Guillermo Cañedo, de quien el Estadio Azteca, que hoy tampoco ya se llama Azteca, alguna vez se llamó Estadio Guillermo Cañedo y que ahora se llama Ciudad de México, pero que también se llama como un banco, y que yo siempre le seguiré diciendo Estadio Azteca, hace una labor sensacional. Sí, no, todo. Si yo, Carlos, si yo al Price Club, al Costco le sigo diciendo Price Club y al 7-Eleven le sigo diciendo Super 7, créeme que al Estadio Azteca no le voy a empezar a decir estadio no sé qué. Oye, Memo Villegas interpreta a Hugo Sánchez. Hugo Sánchez ya se quejó de esa caracterización. Ay, ¿por qué? Aparece como personaje el Bora Milutinovich, que era el célebre, muy célebre entrenador de la selección nacional mexicana. Joao Havelange, que era el mero mero de la FIFA. En fin, bueno, sale una versión de José Ramón Fernández en la película, interpretada por su propio hijo, lo cual me parece... ¿A poco? Sí, es su hijo el que lo interpreta. Oh, wow. Entonces, bueno, eso también explica por qué le ha dado su visto bueno. Pero él siempre ha sido un gran comunicador, increíble todo lo que ha hecho con las coberturas de eventos deportivos locales y mundiales
a lo largo de toda su trayectoria y también una persona muy crítica, ¿no? Y ahí aparece ese aspecto crítico de su parte, porque se menciona por allí también en la película este asunto de los famosos cachirules de la selección sub-20 mexicana, que eran jugadores de mayor edad que se hacían pasar como si tuvieran 20 años o menos y que se volvió un escándalo que terminó en que México no participara en fútbol, soccer en un mundial, en el de 90 y tampoco en unas olimpiadas. Entonces, hasta ese grado llegan las consecuencias algunas veces de este tipo de corruptelas. Y bueno, Creo que sabes cómo delatas que... ¿Cuál es el término que usaste para quien nada más le gusta el fútbol en ciertas ocasiones? Villamelón. El Villamelón, recordaba la parte de melón. ¿Sabes cómo delatas? Creo que delatas que eres Villamelón, porque te refieres a ese deporte como fútbol, soccer, lo cual Sí, creo que... para hacer la aclaración, claro, que nada más es fútbol, por supuesto, por supuesto, por supuesto. No, Oye, pero no es que me delate, yo mismo lo reconozco. José Ramón Fernández es de TV Azteca, ¿sí? ¿O era? O sea, Bueno, fue de TV Azteca durante muchísimos años, ¿no? porque te cuento una historia que del Mundial, sí estuve una vez involucrado con un Mundial, no sé qué Mundial iba a ser, 2000, debe ser 2000, alrededor del 2010 hubo un Mundial en algún momento, no sé cuál era. Íbamos, 2010 fue el bueno, mundial, sí. Uh-huh. entonces por ahí de 2009 me contrataron para escribir sketches en TV Azteca. Entonces yo Ah, estuve trabajando con un equipo de escritores, escribiendo los sketches, que ves que siempre ponen como cosas chistosas, ¿no? Alrededor. sí, sí, sí. Ya no se hicieron, al final ya no se hizo ese proyecto, pero ahí estuve trabajando en TV Azteca varios meses, escribiendo sketches, y me imagino que iban a salir en el programa de este señor, por eso me acuerdo. Claro. Y ya, fin, esa es mi Ah, conexión. muy bien. Muy bueno, Ivanovich. Pues ahí está. Yo creo que es una muy buena recomendación echarle un ojo a esta película de México 86 que está en la plataforma de Netflix. Ajá. Y bueno, pues y ridículamente y comercialmente oportuno estrenarla justamente ahorita que estaba por comenzar este Mundial del 2026, ¿no? Sí, Entonces es parte de esa historia de México que ahora ha tenido la inauguración de 3 mundiales de fútbol, México 70, después el Estado de México 86 y ahora en el México 2026 con esta versión extrañísima de que 3 países de una misma región del mundo, lo que es Norteamérica, México, Estados Unidos y Canadá, somos todos sede. A México le toca como el 10% de los 104 partidos, nos tocan 13 en todo el país, 5 aquí en la Ciudad de México. El mayor número de partidos está en los Estados Unidos, pero al menos nos tocó la inauguración, Iván. oh, no sabía que eran tan poquitos. Sucedió lo mismo en Corea, también compartió, ¿no? País, Corea y Japón, me parece que Corea-Japón, compartieron. así es. Sí. Bueno, hay muchos, lo que quería comentar también, hay muchas películas muy buenas. Creo que el deporte, siento yo que el deporte que más, esto suena horrible, pero es una oración correcta. El deporte que más mejores películas ha generado, creo que podemos estar de acuerdo que es el box, ¿no? En general, los boxeadores siempre generan buenas historias. El béisbol, porque en Estados Unidos les encanta el béisbol, pero el fútbol creo que está por ahí. Creo que hay muy buenas películas de fútbol. En México se han hecho varias que valen mucho la pena. La que me viene a mí a la mente y la que está más cercana a mi corazón es Rudy Cursi, que me parece una cosa espectacular. Pero en este episodio, Con Diego Luna, por cierto. con Diego y con Gael, dirigida por Carlos Cuarón, entonces hay muy buenas películas de fútbol y en este episodio vamos a hablar de no una de esas. Ya sé, tú quieres hablar del chanfle o del Chido One. No me acuerdo cómo se llamaba la del Chido One. ¿Se llamaba Chido One? Caray, no, eso no sé qué es. No No me sé qué es digas. pero te voy a decir quién ama el chanfle. Carlos Gómez Carlos Iniesta, que Gómez nos ha Iniesta, acompañado aquí, por la supuesto, Carlos ama con Gómez locura y Iniesta. compasión. Yo lo sé. No, vamos a hablar de Escape a la Victoria, una película dirigida por alguna razón por John Huston. Yo cuando vi su nombre dije, qué padre, John Huston.
siguió la película y de pronto como a la hora y media dije, yo creo que, o sea, no es por mala onda, pero yo creo que ya estaba grande John Huston cuando hizo esto, ¿verdad? Y sí, fue como 3 años antes de que falleciera, a los como 79. Seis, La seis película es años, del, 6 años antes. la película es del 81, es del año en el que yo nací, protagonizada por Michael Caine y Sylvester Stallone y Pelé, lo cual de entrada, mi primer problema con la película, y yo que no soy futbolero, pero hay como 8 minutos de Pelé, o sea, si vas a poner a Pelé en una película de fútbol, ponlo a jugar fútbol. Se me Claro. hace como la decisión más obvia y lo ponen 3 veces, no. Bueno, cuéntales de qué se trata y por qué quisiste ver esta. Escape a la victoria, como bien menciona Ivanovich, es una película de corte bélico y deportivo. Es una película que está ubicada durante la Segunda Guerra Mundial. Nunca se menciona específicamente en qué año está, pero algunas pistas que nos permiten saber en qué momento es pues más o menos el 43. París ya estaba ocupada por los nazis, por los alemanes, y todavía no se liberaba, que fue en el 44. Entonces debe ser más o menos por allí que se lleva a cabo la película. La película trata sobre un campo de prisioneros en Europa, donde principalmente hay prisioneros británicos, pero hay otros de todas partes del mundo. Sylvester Stallone interpreta a un estadounidense que está compartiendo estancia en calidad de preso, ¿no? En ese campo de prisioneros, y de otras nacionalidades como por alguna razón Trinidad y Tobago, que es la que se Por supone que alguna razón. representa el personaje que interpreta Pelé, que no nada más aparece como ese prisionero, sino que también tiene el crédito en la película de ser el que diseñó y concibió las secuencias de fútbol, soccer que aparecen en la película. Entonces, digamos que está ese asunto. En los pósters de la película en Estados Unidos, el que está al frente es Sylvester Stallone, porque era el conocido allá, y en los pósters internacionales ya tenía una aparición más relevante Pelé, por esa razón. A mí, yo escogí esta película porque me parece una curiosidad increíble. Cuando pienso en películas de fútbol, la que primero me sucede es esta, de Escape a la Victoria, por razones no particularmente buenas, pero que me permiten que sean sumamente anecdótica. A ver, la película, como dices, es dirigida por John Huston, uno de los mejores directores de cine estadounidenses. No será su mejor película, pero él fue el responsable de realizarla. Eh, Participan actores de la talla de Michael Caine, que es, digamos, como el principal, aunque su crédito sea el segundo, era el actor más, con mayor experiencia en ese reparto, experiencia y presencia para el público internacional. Michael Caine, y la otra, efectivamente, está Pelé. Y están otros futbolistas de la época que terminan participando como prisionero 1, prisionero 2 y prisionero 3, y prisionero 4, y prisionero 5 y prisionero 6, pero que terminan saliendo, apareciendo y jugando en esto que sucede en la película. Resulta que hay un... ¿Mencionaste a Max von Sydow? No, ahí voy. Hay un personaje interpretado por Max von Sydow que es un oficial alemán que cuando ve que los prisioneros están jugando fútbol, soccer, se empieza a interesar, reconoce a uno de ellos, el personaje de Michael Caine, que se llama Colby, porque pues lo reconoce de que juega fútbol, habiendo sido ese oficial alemán de Max von Sydow, jugador de la selección alemana en el mundial pasado que había sido en 1938. Entonces, le empieza a parecer muy interesante todo este asunto del fútbol y se le ocurre la idea de, oye, ¿por qué no organizamos un juego entre los prisioneros y el equipo alemán? ¿No? Él pensando de verdad, en ese momento, raro, porque normalmente cuando salía de malo Max von Sydow era terrible, ¿no? Pero era como que sí estaba interesado en el tema deportivo. Y empieza a organizar este juego y el personaje de Michael Caine pues aprovecha la circunstancia, pues no para jugar fútbol, sino para poder tener una serie de beneficios, como prisioneros, mejor comida, mejores alojamientos, en fin, cualquier cosa que pudiera él por ahí sacar. Entonces, se empieza a organizar el juego y cuando otras autoridades alemanas se enteran del asunto, lo quieren utilizar como un tema propagandístico,
y hacen y programan que el juego se realice en un estadio de fútbol en la ciudad de París, en el Estadio Colombes. Y de eso trata la película, ¿no? De que van a tener este juego, se van a enfrentar a los alemanes, los árbitros van a estar en contra, pero pues el espíritu humano deberá de superarse, ¿no? Se ha comentado mucho que la película era una combinación de dos cintas. Hay una película de prisioneros de guerra clásica, que es El Gran Escape, protagonizada por Steve McQueen, que es de principios de los años 60, que inclusive la música de esta película la imita en algunos momentos, o sea, hasta te dan ganas de continuarla, ¿no? La de... Bueno, tararé muy mal, pero es esa canción, y esta se roba la de Escape to Victory esa parte. Y la otra de los 70s, que se llama The Longest Yard, que aquí en México le pusieron Golpe Bajo, que fue una película, por alguna razón, muy querida aquí en nuestro país. Fue una película como muy, muy vista, con Burt Reynolds, que trata sobre una prisión y se organiza un juego de fútbol americano entre los prisioneros y los guardias. E igual con todo tranza para los prisioneros, ¿no? Por lo mismo se trata pues de destacar el espíritu deportivo y las ganas frente a las adversidades y demás. Pero bueno, todo ese combo hecho en esta película me parecía absolutamente, y me sigue pareciendo delirante. Y a pesar de todo eso que juega en su contra y que es hasta un poco surrealista, termina siendo muy interesante cómo terminan integrando a verdaderas estrellas del fútbol soccer internacional a la secuencia del juego final que hay, que pues es el desenlace de la película, ¿no? Cuando finalmente se lleva a cabo el juego, lo que sucede con el marcador, el plan para escapar ¿no? en el medio tiempo con ayuda de la resistencia francesa. En fin, me parece todavía muy deportiva y entretenida, perdón. Y antes de terminar de elegirla, porque tú me diste ¿no? tu voto de confianza para elegir con cuál película hacíamos este crossover, me dijiste, pero habíamos quedado que tal vez no era lo suficientemente de fútbol, y después de que ya la había yo vuelto a ver hace un par de días, te dije, no, definitivamente sí, me parece que termina teniendo un papel fundamental el hecho del fútbol soccer en esta cinta, Ivanovich. Yo nunca la había visto. Yo lo que recordaba mucho de esta película, y tengo muy clara la imagen, es el póster. Siempre, porque aparecen ellos haciendo la B, pero están sus cuerpos muy deformados, y siempre me llamó mucho la atención. Me acuerdo cuando en estas tardes que ya he platicado aquí, que en la universidad, las tardes de los viernes me iba al Blockbuster a rentar, siempre la veía, nunca se me antojó porque esos cuerpos deformados no me gustaban. Entonces nunca la vi, pero recuerdo muy bien el póster. Sí, lo que dijiste es muy correcto. Creo que yo el matiz que le añadiría es que esta queja que tenemos o que existe mucho hoy en día del cine, de este cine comercial muy industrial, muy hecho por comité de ejecutivos tomando decisiones no artísticas, sino por lo que va a vender, no es nuevo. Creo que este es un gran ejemplo de cómo esto no es nada nuevo. Es muy clara la forma en la que está armada para todo eso que dijiste, para que te suene a otras películas que fueron mucho más exitosas o mejores en el pasado, incluyendo, creo que esta parte no la mencionaste, y es la historia de amor fugaz que le meten entre Sylvester Stallone y una de las chicas de la Resistencia, que se ven una vez y se enamoran ya. Y además, ella se parece muchísimo a Adrian, a 5 años de haber hecho Rocky. Entonces, sí es como muy claro las cosas a las que le estaban tratando de pegar. Y a mí, sobre todo, me hizo muchísimo ruido la película. O sea, sí es entretenida, no digo que esté aburrida. Nada más que se me hizo muy tonta. Se me hizo una película muy tonta, porque nada de lo que está pasando ahí me pareció ni remotamente creíble. Todo se me hizo como sí, como una película tonta, o sea, en la que nadie lo pensó bien. Y es como propaganda, pero no estoy seguro de qué es propaganda, porque no sé, de cómo piensa, no sé de qué está haciendo propaganda, pero hay una decisión al final, porque lo que no mencionaste es que a lo largo de todo esto, bueno, lo mencionaste muy rápido,
a lo largo de toda la historia de este partido está la historia de cómo unos dentro del campo están con el plan de escaparse y otros no se quieren escapar, otros están muy contentos ahí, lo cual tiene todo el sentido del mundo. Pero los que se quieren escapar están ideando un plan. Entonces, a lo largo de la película vas viendo ese plan, ese plan, ese plan, ese plan, y al final, en el momento clímax, cuando se pueden escapar, todos deciden que no, yo estoy bien aquí. Lo cual, o sea, me sacó, o sea, sí, no, la verdad sí se me hizo muy tonto el guión. Se me hizo como que está trivializando cosas que todavía mencionaste, yo no sabía que estaba inspirado, basada en The Longest Yard, que después sabrán que se hizo un remake con Adam Con Sandler. Adam Sandler. Al menos ahí están en la cárcel, pero en el otro estamos hablando de una guerra contra los nazis. O sea, ¿quién, en qué momento? No, sí, se me hizo muy, muy, muy boba. Como siempre, no quiero que me malentiendas tú ni quien nos esté viendo. Yo te agradezco mucho estas recomendaciones porque a mí me gusta mucho ver todo. Tampoco creas que no estoy tratando de decir que me arrepiento de haberla visto. Te lo agradezco mucho porque me gusta ver de todo, pero no me gustó, me hizo muy tonta, Charlie. Bueno, yo sería mucho más generoso que tú y diría que esa parte que le llamas tonta le llamaría ingenua. Me parece que es una película sumamente ingenua. Que sí efectivamente trivializa todos estos aspectos, no todos, porque desde el principio nos hacen ver que los riesgos son reales, ¿no? La película empieza con una secuencia de un prisionero tratando de escapar y termina siendo acribillado. Pero En luego otros uno se momentos, escapa, perdóname, luego uno se escapa y regresa y no le hacen nada, nada. no, No voy a decir exacto, quién. exacto, exacto. Sí, ok. Y bueno, también te echaste por ahí un spoiler, pero está bien, está bien. El tema es que parte de esta ingenuidad que maneja la película, yo creo que tiene que ver con este asunto del idealismo, de que algo pueda representar ante la opresión una esperanza. Y eso es el tema del partido de fútbol final. O sea, los jugadores, diagonal prisioneros, tienen que elegir si al medio tiempo se escapan por esos túneles que les está ayudando a acceder los miembros de la resistencia francesa, o terminar el partido y demostrar que le pueden ganar a los alemanes. A mí esa ingenuidad me parece encantadora y me parece que funciona en esos términos de idealismo. Y para terminar de conectar ese asunto del crossover, ¿no? De decir, pues nada más, el crossover es que son fútbol, sí. El crossover es que Pelé aparece en las dos películas, sí, ¿no? Aparece como parte de la delegación, un actor interpretando a Pelé en México 86 como parte de la delegación estadounidense para Claro. tratar de conseguir el Mundial en Estados Unidos. Pero también el partido de fútbol como tal no es la parte más importante, ¿no? Es como el pretexto, es la superficie para algo mayor. En México, en México 86 es, ¿no? La oportunidad de que México, el país, recupere la confianza, se reponga del tema tan terrible que se vivió, que vivimos, de los terremotos, porque al final fueron dos, al día siguiente hubo uno más del 85. Y en Escape a la Victoria, pues sí, están bajo el control del régimen nazi y es la posibilidad de desafiar, aunque sea a través de un partido de fútbol, a quienes tienen absolutamente el control, ¿no? El estadio se termina convirtiendo en un escenario fundamental. Los nazis en la película de Escape to Victory, Escape a la Victoria, quieren que sea este escaparate propagandístico, hasta hacen transmisión en inglés para que los escuchen los británicos y que sepan lo que está pasando. El estadio está tapizado con toda esta cuestión del símbolo nazi de diferentes maneras, como sucedía realmente, ¿no? Pero de lo que se trata es de poder
salir adelante, ¿no? Ante estas tragedias globales o nacionales que están viviendo los personajes. Me parece que ese optimismo ingenuo, idealista, pega Ivanovich y conecta con el espíritu original de las competencias deportivas. No como ahorita que es la lana, la marca. Tú no puedes pasar el mundial en tu changarrito, porque si no te van a caer los inspectores y te pueden multar. Cuando es algo que, como sucede tanto en México 86 como en Escape to Victory, Escape a la Victoria, es, perdón que suene populista, que no lo quiero ser, pero sí es algo, una celebración, un deporte y un juego que le pertenece a la gente. Y que la gente, en ambos casos, en ambas películas, se desbocan literalmente las multitudes. Entonces, esa parte, Ivanovich, creo que es la que termina conectando las películas y que hacen interesante ese experimento. Me decía mi hermano, porque le platiqué, también la vimos, estábamos bien chicos cuando vimos, chiquitos, cuando vimos Escapa a la Victoria, que al que queríamos ver era Rocky, porque salía en la película, ese fue el gancho para el público, un público global y de cine comercial. Un remake estaría bien padre, ¿no? Un remake actual sobre esa historia, imagínate, Messi, Ronaldo, Mbappé, no lo sé. Ya lo están haciendo. No, no es cierto. Sí. ¿Es en serio? ¿De verdad? Sí. Wow, sí. No sabía. ¡Ah, qué noticia me estás dando! Entonces ya no es sí, un ya sueño. se está preparando. Sí. Ojalá que le salga bien. Me gusta. Yo lo que había pensado, dije, con lo que cobran los jugadores hoy en día no se va a poder. O sea, ¿cómo van a poder cubrir esos sueldos monumentales que tienen? Pero sí, tal vez hecha con un poquito más de realismo, ¿no? Y aquí se toca tangencialmente temas como el de los campos de concentración. O sea, el personaje británico de Colby, de Michael Caine, dice, oye, pues me gustaría que también estuvieran jugadores de Europa del Este. No, esos no se pueden. Pero ¿y si no los consiguen? Y se los traen todos flaquitos. Para ese momento, durante la guerra, no se sabía de los campos de exterminio. Sabían que estaban en otras condiciones, no se estaban revisando los tratados, no me acuerdo cómo se llaman, creo que de Versalles, para el trato digno de prisioneros de guerra, y estaban pasando esas tragedias, no, apocalípticas, pero al final la película termina tocando el tema tangencialmente, Ivanovich. Sí, supongo. Sí, eres muy generoso, sí, eres muy generoso con las cosas. O sea... Pero ese es un buen ejemplo. Luego, yo en mis clases les digo, todo el cine, todo el arte es político. Y me dicen, ¿cómo? Pero hay cosas que no, la chingada. Esa decisión, la película se hizo en el 81. Esa decisión de no incluir los campos de concentración bajo la razón de que en ese momento no se sabía de ellos, eso es una decisión política del director de no mencionar cosas que 50 años después perfectamente se sabía y de alguna forma está queriendo no mencionarlo. No tiene nada que ver con el comentario tuyo, nada más estoy respondiéndole a mis alumnos que luego me dicen cosas, pero ese es un buen ejemplo, lo voy a recordar para ponerlo en las clases. Ok, digo, para el 81 por supuesto que ya se sabía también, sí, pero claro, no, por eso. Insisto, dentro de la época que está siendo representada, en ese momento no se sabía. Claro, pero el director sí, o sea, pudo haber hecho una película en la que se mencionaran. Por supuesto. Y bueno, hay un detalle adicional nada más que me parece interesante. Justamente el último mundial antes de la Segunda Guerra Mundial fue el del 38. El primero había sido en el 30, el del 38 fue apenas el tercero. El mundial de fútbol sale a partir de las Olimpiadas de decir, oye, este deporte le gusta a mucha gente, ¿por qué no hacemos algo independiente sobre eso? Después del 38, pues obviamente los siguientes mundiales fueron, no, uno tocaba durante la plena guerra, pero era imposible. Otro hubiera tocado recién acabada la guerra, el mundo estaba destrozado. Hasta 1950 se retomó la posibilidad de celebrar un mundial de fútbol y se llevó a cabo en Brasil porque pues quisieron salirse, ¿no?, de toda esta devastación que seguía y de la que se estaban reponiendo muchos países de Europa. Oye, una pregunta, regresando a México 86, algo que yo la verdad no entendí. A ver si tú entendiste y me explicas por qué. Al final,
esto no es un spoiler, el primer partido de México donde lo eliminaron, se eliminó a través de penales, eso lo pueden ver en un libro de historia, pero te retratan en la película como que ninguno de los actores, de los jugadores, quería tirar. ¿Por qué? ¿Te entendiste por qué? No, bueno, claro, y es una de las partes que Hugo Sánchez reclamó recientemente, el verdadero Hugo Sánchez, diciendo, ¿qué pasó? ¿No? Siempre se habla de la poca confianza que tienen los jugadores mexicanos para tirar penales. O sea, nada más era como que les daba miedo tirar el penal porque fueron a Sí, fallar. claro, por supuesto, por supuesto, por supuesto. Ay, no les creo, tampoco, ni yo No. estoy de acuerdo con Hugo Sánchez. Tampoco son profesionales, saben lo que están haciendo, es un mundial, no les No, creo que pero a tuvieran ver, miedo. la presión en la que estás, la posibilidad de que tu equipo siga o no siga, tú eres psicólogo, esta cuestión de achicarse ante Pero no les creo. Bueno, sí, yo creo que es importante. A ver, me puse a buscar varias cosas. Estas son de estas películas y nos invitan a buscar, oye, ¿de qué me acuerdo? ¿Qué sí pasó? ¿Qué no pasó? Oye, sí es cierto, había un estado en esa, ¿qué pasó? Bueno, acabo de ver un reportaje de 10 minutos que fue como del año pasado sobre el estado en esa 86 deshaciéndose, ¿no? Está en ruinas. ¿No es donde Estadio juega de el fútbol. equipo de Nesa? ¿Tienen un equipo? Los Toros de Nesa. Jugó el estado de Nesa, jugó allí, esa fue su casa, pero el estadio se abandonó. Inclusive hay un tema de hundimiento, que no era el lugar ideal para que lo hubieran construido ahí. Una universidad es la que tiene a su cargo, pues, conservar las instalaciones, y lo que conserva es el pastito que esté bonito. Entonces, me pareció muy interesante ese reportaje. Es un reportaje de N+, si ustedes lo googlean ahí o lo buscan en YouTube, lo van a poder encontrar. Y otro, estaba buscando, justamente quise ver lo que no vi en la película, que era como cuando tiraban los penaltis. ¿Y qué es lo que pasaba? Porque pues eso está televisado y existe. Y me llevaron, me salió otro del Mundial del 94, donde también México termina en penales, y lo que encontré era una narración en inglés, original, y decían, bueno, México fue eliminado en el Mundial del 86 en penaltis contra Alemania, y por lo visto desde entonces no practicaron, porque pasó exactamente lo mismo. O sea, no, la fallaban, la sacaban, lo tiraban muy despacito, y sí hay un tema de los jugadores mexicanos para tirar penaltis en los mundiales, Ivanovich. O sea, no, como psicólogo, no como comentarista cinematográfico, deberías de echarle una estudiada a la situación, porque sí es algo que además deberían de trabajar. O sea, estamos hablando del Mundial del 86 y después el del 94. Yo no sé cuántas veces más ha sucedido desde entonces. Pero este es del 86. ¿De dónde habían sacado esa idea de que en los mundiales no tiraban buenos penales, si los ejemplos de no tirando buenos penales son de después? No. O sea, de que en ese momento, en el 94, el comentarista en inglés recordó que la última vez que México jugó en mundiales, que fue 8 años antes, porque en el 90 no participaron, había pasado eso. ¿Pero por qué tenían miedo en el 86? En todos, no es nada más en el 86, es la presión, es un tema de idiosincrasia posiblemente del mexicano jugar ante presión, no lo sé. Por eso, la realidad está allí. Podemos constatar por al menos del 86 y el 94 así sucedió. Como no soy especialista deportivo, no sé en qué otras ocasiones pasó, pero sí hay un tema importante. Pues qué feos. De falta de confianza. Por eso decían, nadie quería tirar, pues, oye, ¿qué tal si la fallo? O sea, es una responsabilidad muy grande. Pues no entendí eso, pero ya que bueno que me lo aclaras. No entendí por qué tenían miedo, pero. Pausa de hidratación, Iván. Continúa. Ok. Pues nada, si ya no tienes nada más que añadir de estas dos, vámonos, si te parece bien, a nuestra sección. Otras cosas que vimos esta semana, yo no vi nada, entonces mi sección termina aquí porque nada más vi estas dos. Déjame checo mi Just Watch a ver qué más vi, porque me agarré mi Letterboxd, porque me agarras fuera de... Siempre se me olvida, Iván, siempre se me olvida esta parte. No he visto nada, estoy igual que tú. He estado viendo partidos del Mundial, Iván.
Fue lo último que me salió. Disclosure Ok. Day. Aquí en mi Letterboxd. Oye, hice la broma de la pausa de hidratación que no entendiste porque incorporaron un elemento aquí en este Mundial del 2026, que es que más o menos a la mitad del primer tiempo y a la mitad del segundo tiempo, pausan los equipos, se van a las bancas, echan su agüita y regresan. Son al menos como 3 minutos que está funcionando como pausa de comercialización porque hasta anuncios meten. No, Entonces, es para eso, que no se hagan. claro, 100% es para eso. claro, porque hay momentos en que son, por ejemplo, a pleno sol, el clima es muy distinto para jugar de otros lados, pero en Estados Unidos están a veces en estadios techados y con el clima controlado. Entonces no es necesaria la pausa de comercialización, perdón, de hidratación. No, es tontería. Así es. ¿Y dejan el tiempo correr o lo detienen? Porque el fútbol se debe dejar correr. El reloj de un partido de fútbol, soccer, siempre es continuo, jamás se Sí, detiene, por eso. pero al final de cada tiempo está lo que se llama el tiempo de compensación, que los O sea, árbitros, compensan bueno, con el descanso de hidratación. eso, y además el tiempo que se cayó un jugador y vinieron a auxiliarlo, se paró el partido, por lo que tú quieres, ¿no? No, Entonces eso las sí cosas sé, nada son, más no sabía si el tiempo de hidratación también lo compensaban o qué pasaba. pues Pasa deben de, algo muy sí, chistoso, que quizá esto tú no sabes. Tú sabes que yo juego tenis todas las mañanas. Esa parte sí la sabías o tampoco sabes sí, eso. sí. Sí sé de deportes, sé las reglas, y de Ujú. hecho, o sea, soy bastante bien, o sea, no soy malo. Nada más no me gusta ver los deportes, pero jugar, invítenme a jugar cuando quieran y entonces sí conozco bien las reglas, por eso Fútbol, soccer me también, Ivanovich. sorprende. ¿Qué? Fútbol, soccer también. Sí, claro, sí. Ok, qué chido. Sí, Muy nada más bien. no me gusta verlo porque me aburre mucho, ni siquiera el básquet lo veo y el básquet es el que más me gusta, pero ver Ujú. gente jugar, sí, me quiero dar un tiro, pero sí. Bueno, yo una vez cada Bueno, 4 años y me emociono. ya. Vámonos, entonces, gracias por escucharnos, amigos, que nos estuvieron viendo aquí en vivo o nos están viendo después de los partidos en YouTube, Spotify, Apple Podcasts o donde sea que ustedes consigan sus podcasts, que por cierto se supone que Apple ya iba a empezar a poner videos en sus podcasts. Ah, Tengo que revisar hay eso que revisarlo. porque no sé si tengo que hacer algo especial. No se olviden de seguirnos en @crossoverpodmx, en donde pongo cosas que intento hacerme el chistoso, pero creo que no funcionan, porque No, pues están yo, padrísimas. Me encantan, Ivanovich. Luego no te las comento. sí, es que Buenísimas, buenísimas. yo mismo lo veo 3 días después y ni yo me entiendo a mi chiste. No, Entonces, yo sí. Mira, está padre y se lo platico para quienes nos escuchan. ¿Cómo se dice? Haces referencia a todo lo que mencionamos a lo largo del episodio. Entonces es como una pequeña extensión del episodio a nivel eso gráfico. Están intento. ahí las referencias. Está muy bonito. Te felicito y te agradezco. Así como también, y esto no lo sabe el público, Ivanovich me manda un mail con el link donde nos organizamos para el episodio, para conectarnos, y siempre le pone un título muy simpático que combina las dos películas. Una vez más, Bueno, well done, my friend. ese es en honor a la memoria de Jaime Rosales. La memoria. Sí, es Sí, un estilo también muy divertido de Jaime Rosales y dijo Ivanovich, lo voy a conservar porque Charlie del Río siempre lo celebra mucho. exacto. Y yo quiero que me celebren. Eres muy celebrado, Ivanovich. Eres muy celebrado. Está bueno, pues va. Ah, no, yo ya me Muy bien. despedí. Despídete tú. Yo soy Charlie del Río. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Tú ya dijiste tus redes sociales. Es que tuve un problema aquí de audio Sí, momentáneo. ya. A mí me pueden encontrar como Charlie del Río o Charlie del Río Cine y Series en distintas redes sociales, en Cinemanet Plus, en cualquier plataforma de podcast y por supuesto en este crossover donde nosotros les estaremos esperando en nuestro próximo episodio con Cine y más. Dos películas, dos puntos de vista, una conversación con Charlie del Río e Iván Morales. Nos escuchamos en el próximo crossover.